interpretan, cómo viven, cómo sienten, ellos hayan llegado a México. Aquí hay una cuestión fundamental que hay que tener en cuenta, que bueno, yo la he hablado mucho con amigos mexicanos, que es esto de lo que he dicho antes, ¿no? De la continuidad de problemáticas para el mexicano actual. Hay una continuidad de problemáticas sociales, políticas, etcétera, y luego está el factor que hemos señalado, el factor del nacionalismo, del discurso histórico, en el que este episodio histórico es fundamental para explicar el proceso que lleva a la creación del Estado llamado México, a día de hoy, ¿no? Sin embargo, desde el caso de aquí, hay que tener en cuenta que esas problemáticas del pasado, o del actual presente mexicano, heredada y tal, para el español medio son una cosa totalmente alienígena, ¿no? En el sentido de no es una cosa de la que él suele estar al tanto, o sea, no es un debate que se esté dando normalmente, ¿no? Y hay como una disociación, ¿vale? Porque aquí en España, pues fruto de nuestro propio proceso histórico, desde principios del siglo XIX, en el que perdemos la gran mayoría de territorios de la corona, ¿no? En América y en otras partes, pues bueno, se fue produciendo eso con un proceso de gradual disociación en el que la sociedad española de a pie, pues cada vez es como más extraña a esas problemáticas históricas, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver, si en algunas zonas de México, por ejemplo, existe el problema a día de hoy de que haya racismo, ¿no? Entre las diferentes comunidades, o que hay una élite que se haya instalado como descendiente de antiguos criollos, o de gente que se considera a sí mismo como, en fin, no quiero incidir mucho en eso porque me parece un poco lamentable, ¿no? Pues esa experiencia del México del siglo XXI, que obviamente cuando un mexicano piensa en ella dice, bueno, pues voy a establecer una genealogía de esto y claramente le veo una relación en el periodo colonial o virreinal, como lo queramos llamar, con el tema de las castas y de la pigmentografía, ¿no? Que era con todo más blanco, era uno, entre comillas, o más mezcla tenía con blanco, pues está más arriba en el estrato social. Pues esto para un español del siglo XXI, yo se lo explico a los españoles y ellos no entienden que en el México del siglo XXI siga existiendo problemáticas en este sentido heredadas del pasado. Ellos consideran, pues, que bueno, que lo mismo que aquí en España, por la deriva que hemos tenido en los últimos 200 años de revoluciones, cambios políticos, cambios sociales, por la cercanía que hemos tenido siempre a todos los países europeos y sus tendencias sociales, etcétera, etcétera, pues había una serie de problemáticas que nosotros también teníamos en el pasado, como por ejemplo una clase social agrícola que estaba muy, muy apegada a la tierra, que era un régimen latifundista muy parecido al que hay en sitios de Hispanoamérica a día de hoy, pero eso cambió y la gran mayoría de la población nativa hispana pues dejó de regirse por ese tipo de forma de vida, se fue a la ciudad, se dedicó a otro tipo de cosas. Ahora mismo ese tipo de explotaciones agrícolas estacionalmente contratan a gente o incluso a inmigrantes, pues ya sabéis que vienen del norte de África o de otras partes del mundo, ¿no? Y no hay una experiencia en ese sentido de continuidad. Y lo mismo que estoy hablando de esta problemática, pues todas las demás, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando le digo a un español amigo mío,
Bueno, tú sabes que entre los mexicanos hay racismo, en el sentido de que le llaman prieto a uno porque se va a comprar al Oxxo y lo ven muy moreno y entonces la otra persona se sitúa así como por encima de, tú no tal, que yo soy más que tú, etcétera. Y ellos no lo entienden. Eso, o sea, desde nuestra perspectiva, lo mismo que nosotros todos somos españoles, lo mismo un vasco que un catalán, que un tipo de Cádiz que sea más moreno, que uno de Asturias que sea más blanco, de tez. No hay una relación normalmente, siempre hay gente estúpida, etcétera, pero no es lo normal, ¿no? No hay una relación en ese sentido que exista un racismo interno. Entonces yo se lo explico y se quedan como muy chocados, ¿no? Dicen, ¿y eso cómo puede ser? Si a mí me parecen todos mexicanos. De hecho, bueno, a mí sinceramente, cuando me lo explicaron, yo decía, es que a mí me parece más mexicano un señor que tenga unos rasgos muy indígenas o unos rasgos mestizos a un señor que tenga unos rasgos netamente muy criollos o como dice el presidente ahora mismo muy white texican, ¿no? Bueno, a mí todos me parecen mexicanos en general, ¿vale? Entonces no, lo mismo que yo, pues la gran mayoría de los españoles, ¿no? No hay un debate social ni se tiene en cuenta este tipo de factores. No, para los españoles del siglo XXI, lo que pasa es que cuando hay polémica con estas cosas, es una cuestión puramente de historiografía. Estamos hablando de cosas que pasaron en el pasado, hace mucho tiempo, con personas que no somos nosotros, que hicieron cosas a otras personas que tampoco son los mexicanos del siglo XXI. Entonces, hasta cierto punto no se entiende la intensidad de las polémicas que normalmente se suelen suscitar, ¿no? Sí, vaya, son cosas que pasaron y ya. Claro que Sí. se tienen que entender y que se tienen que explicar en su propio contexto, es decir, de hace 500 años, pero hasta ahí. Y creo que es algo muy similar a lo que nos pasa, profesor y compañeros que están aquí, con el tema, por ejemplo, de los sacrificios. Eh, es, sí, por ejemplo, mis ancestros tonacos mataban gente. No puedo decir que no sacrificaban en una pirámide, lo hacían. A mí no me tiene por qué afectar, es decir, ya no soy yo el que lo está haciendo. Y de hecho tengo que entender el por qué lo hacían en su propio contexto. Y lo que pasa, por ejemplo, aquí en México, que es por ahí luego va el tema de la conquista, ¿no? De que es que nos civilizaron, ¿no? Y los otros no nos Sí. barbarizaron. Tenemos que entender una cosa. El hecho de que ya no hubiera sacrificios humanos después de la conquista o que hubiera sacrificios humanos antes no hace de una civilización más bárbara que otra, son simplemente contextos muy diferentes. Un nórdico cuyos ancestros sacrificaban a una persona a cada determinado tiempo en un ritual, no se va a sentir vulnerado si tú le dices, oye, es que fíjate que leí en tal lado que los nórdicos o los vikingos, como quieran llamarle, tenían sacrificios humanos, ¿no? Y no se va a decir, ay, no, eso no es cierto, no, es mentira, son leyendas que inventaron los europeos del centro y del sur. No, simplemente va a decir, sí, eso fue hace más de 1000 años. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? La vertiente hispanista dice, es que les quitamos los sacrificios humanos, y la vertiente hispanista, indigenista dice, no, es que aquí no había sacrificios humanos, ¿no? Viéndolo como algo negativo. Actualmente, evidentemente, cualquier persona indígena hoy en México y mestiza va a decir, sí es algo negativo para mí, que estoy en el siglo XXI y que evidentemente no concibo esa idea. Para mis ancestros no lo era. Y como bien dices, sí pasó, somos resultado de eso, pero no somos los actores de ese acontecimiento. Y yo creo que a los mexicanos nos falta mucho conocer bien el cómo pasó, el contexto de ese momento en lo que llamamos Mesoamérica. Tendemos a entender, la gente tiende a entender
que México Tenochtitlan había por fin consolidado a todos los pueblos como uno solo bajo sí mismo, como actualmente sería, por ejemplo, España, que los castellanos al final crearon la estructura española y hoy en día todos son españoles, tanto castellanos como catalanes, vascos, etcétera. El México Tenochtitlan no era así, el Escantlachtoloyan era una alianza de 3 ciudades-estado muy poderosas que al final sometieron a vasallaje y a tributo a otras más. Pero vaya, no crearon un estado centralizado. Una parte del tributo y una parte de los pueblos, de los señoríos y reinos sometidos, pues le rendía tributo específicamente, por ejemplo, a Texcoco. La mayor parte le rendía tributo a México y la otra parte pues a Tlacopan, a Tacuba. Pero no era un órgano centralizado. Como les había comentado en otros videos, entendamos al México mesoamericano, si lo quieren, si les pongo un similar en otra parte del mundo, entiéndanlo como la Edad Media japonesa o como la Edad Media europea. Es decir, un montón de señoríos o reinos pequeños que luchan por la hegemonía de la región los unos contra los otros. Y obviamente los mexicas aprovecharon su momento para imponer su hegemonía sobre la región y cuando llega la oportunidad, pues los totonacos, los tlaxcaltecas y los otomís, que fueron los 3 aliados de los castellanos, hacen lo mismo. Entonces, creo que a los mexicanos es un tema tan fuerte porque desde niños vemos México, historia de México la vemos toda nuestra vida. O sea, desde que entramos a la escuela a los 6 años hasta que terminamos la educación media superior a los 18, 17. ¿No? Y entonces, cada año, cada ciclo escolar, tenemos que ver el tema de la conquista de México, ¿no? Y el tema del sometimiento y el tema de la esclavitud y todo esto. Y entonces es un tema que tenemos todo el tiempo muy presente. Es un tema que siempre está aquí. Es decir, la independencia nos liberamos. Y más ahorita que se cumplen los 200 años y los 700 años de la caída de la ciudad, pues es un tema que aquí en México está más candente que nunca. Porque pues son 700 años de que cae México Tenochtitlán, 700 años de sometimiento, ¿no? Porque muchos de izquierda acusan a una clase política criolla y mestiza moderna que sigue la misma pauta de gobierno que los españoles en su momento, y entonces dicen que no, que la independencia no fue una independencia, sino más un cambio de amo, ¿no? Como que el papá le pasó las llaves al hijo criollo y lo dejó a cargo del negocio. Pero lo resumimos todo en eso, ¿no? En esa pequeña visión de los mexicas somos todos y todos sufrimos lo mismo. Y una vez me daba risa porque un amigo que es rubio como los pocos, decía, no, es que nos conquistaron, nos metieron, y yo con mi cara de, pero si traes, como decimos aquí en México, no, pues si traes a Cortés en la cara, digo, no puedes darte el lujo de decir que te sometieron cuando tienes ese color de piel, y sobre todo cuando no perteneces a una de las naciones indígenas que hasta la fecha sufren los estragos de ya nosotros, los mexicanos, no de España, sino de nosotros, los mexicanos. Y otra cosa que quería aclarar en este tema, que es tan polémico para los mexicanos, es que tenemos muy presente el hecho de que las castas las impuso España, pero se hicieron mucho más fuertes con la independencia y es un tema que no tocamos. Que con la independencia de México el sistema de castas no se eliminó. O sea, una cosa es que una persona que redactó la independencia diga que ahora españoles, indios, amarillos y negros seamos todos mexicanos, y otra cosa muy diferente es que se haya llevado al hecho, ¿no? Una cosa es de jure y otra cosa es de facto. De facto, el sistema de pigmentocracia se ha ido manteniendo con el devenir de los años. Obviamente, actualmente en este siglo XXI está muy criticado y está muy peleado el sistema. Actualmente nos damos cuenta de que no debe de funcionar así, no, que el sistema, que la pigmentocracia no debe de existir, porque es totalmente absurdo, ¿no? Que después de 200 años de convivir morenos, blancos y afro, nos sigamos matando por ver quién está más clarito que quién, ¿no? Entonces, hasta apenas ahorita lo estamos criticando, no tiene mucho, es muy moderno, es muy del siglo XXI, es de 21 años, un poco más atrás, que empezamos a criticar este sistema. Y obviamente los mexicanos, o por lo menos las instituciones que se encargan de educarnos, no quieren hacernos responsables a nosotros mismos de seguir con el sistema. Y entonces, ¿qué es más fácil decir? Remítelo hace 500 años y échale la culpa a personas de hace 500 años.
¿no? Y ya no te hagas responsable tú de hoy. Y eso es lo que genera ese debate tan ardiente, ¿no? Y tan candente en todos lados. Y echarle culpas a, pues, a gente que no vive aquí, que ya está del otro lado del mar, que vive su vida tan normal como cualquier uno de nosotros, y que pues sus ancestros no tienen la culpa. Una vez un amigo español decía, bueno, tus ancestros que se fueron allá son los responsables, culpalos a ellos, pues, se quedaron aquí en España a sufrir 200 años de guerras civiles que tampoco les fue muy bien, ¿no? Entonces yo creo que el tema es la poca comprensión o la mala enseñanza de este proceso en México, que está muy inclinada a buscar enemigos, a buscar responsables fuera de el propio culpable. país, no tanto de... Sí, un culpable. Estamos ofreciendo a alguien a quien crucificar porque así nos han enseñado, así se ha ido el sistema, así se ha ido esta línea. No sé si alguien quiera agregar otra pregunta. Sí. Aquí estamos. Yo sí quisiera agregar algo, maestro Carlos. Por ejemplo, nosotros acá, nosotros somos de San Luis, estamos aquí cerca, como quien dice, en el corazón de México, ¿no? El segundo corazón, como de repente le llaman. Pues el discurso mexicanista también ha venido a hacer sus estragos justo aquí en mi región, precisamente por pues esta tendencia que ha mencionado el maestro Carlos dentro de la educación. Es bastante chistoso porque muchos, nosotros acá formamos parte de la Huasteca Potosina, hay muchos que se asumen mexicas, ajá, incluso es casi inverosímil, pero hay otras etnias o elementos de otras etnias que se asumen como tal y que toman como propia la historia de los mexicas. Y tan a pecho que dicen, no, pues es que nosotros éramos mexicas y sí ya saben, nos conquistaron, y siguen ese mismo discurso de odio. Ajá. Entonces yo creo que precisamente nosotros también estamos secundando este discurso, ¿no? Y lo fomentamos porque decimos, no, es que nosotros éramos así, ya saben, aquí no había sacrificios, aquí no teníamos nada de malo, todos nos llevábamos con besitos, abrazos y todos éramos felices. Pero precisamente estos mismos discursos vienen a constatar lo que dicen las fuentes coloniales, ¿no? De que éramos, o nosotros mismos confirmamos que éramos blandengues, que éramos pusilánimes y que éramos de cierta manera hasta ingenuos y que fue por ello que nos conquistaron, ¿no? Ahora sí, viéndolo en términos meramente pues exactos. Y yo creo que esto debe de cambiar, ¿sí? Y aparte, quisiera mencionar también que, por ejemplo, un discurso o una tendencia bastante que está teniendo mucho peso en la historia y en la actualidad han sido los grupos mexicacentristas que tienen ese discurso de odio hacia lo español, hacia lo mestizo, hacia lo blanco, y que incluso hasta hacia el indígena, como nosotros indígenas actuales, es que nos acusan que somos la distorsión, que estamos, que ya no somos los de antes, que ya nosotros no valemos, porque pues ya no somos mexicas, ¿no? Entonces, pues sí está bastante lamentable esta situación. Muchas gracias, maestro Carlos. Profesor, ¿hay otras preguntas o para poder continuar? Sí, pregunto. ¿Alguien más, algún comentario de los asistentes? ¿No? Sí, levantó la mano Yolcapoli. A ver, maestro. Sí, maestro Yolcapoli. Creo que no nos escucha, probablemente. Maestro Yolcapoli, ¿nos escucha? No, creo que no. Active su micrófono. Tiene activado su micrófono, maestro. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, ahí. De acuerdo. Soy nahuablante, orgullosamente indígena, heredero de 3 naciones, de la nación Tzotzil, Maya y Nahua. Y veo con tristeza este asunto del mexicacentrismo y del odio a los extranjeros,
como una forma de defensa de una realidad inexistente, como ya comentaban los compañeros. Y lo cierto es que también, a veces, el odio que se genera en aquellos que no son realmente mexicacentristas nace por el descubrimiento. Lo que nos es desconocido a menudo nos sorprende a tal grado que llegamos a tener aversión o miedo hacia esos aspectos que desconocíamos de nosotros mismos y del entorno. Y esto lleva entonces a que, aún no comprendiendo el contexto histórico en el que se desarrollaron las cosas de hace 500 o más años y lo que sucede ahora mismo, simplemente nos es más fácil odiar en lugar de aceptar una realidad. Y creo que ese es el problema, porque en lugar de ayudarnos a superar las cosas que ya pasaron, nos ata a un pasado que ni siquiera entendemos. No sabemos ni siquiera cómo sucedió, y eso precisamente causa mucho daño a los pueblos originarios y al México moderno, a aquellas personas que ya no pueden considerarse indígenas, pero que sus raíces son tales, no pueden salir adelante en lo que son, no pueden ser personas de bien para la comunidad, porque solamente cargan odio, y es un odio ciego, porque no saben ni siquiera lo que odian. Y cuando lo vemos en el caso de los mexicocentristas, vemos muchos de ellos de tez clara, apellidos totalmente hispanos y sin la práctica de una lengua indígena. Nos damos cuenta que entonces con su discurso se están odiando a sí mismos, están predicando contra sí mismos al decir que nosotros, los de tez morena, ya no somos verdaderos indígenas, que esto y que el otro. Pues si nosotros, que hablamos una lengua nativa, que somos descendientes directos de indígenas y no de españoles, nosotros no somos indígenas, ellos cuanto menos. Pero básicamente es algo que ha creado de forma muy adecuada, intrincada y sutil el mismo Estado, como mencionaba Carlos. Con la educación indigenista se ha promovido la falta de identidad, porque el indígena ya no sabe qué significa ser indígena y el no indígena tampoco. Así que más bien es algo para destruir que para unir al mexicano. Como dice David Castillo, de pronto cuando quienes pertenecemos a un pueblo que no es mexica, nos damos cuenta del engaño, ahora tenemos odios a los mexicas de pronto. Algunos nos puede surgir eso. Así que es la verdad muy triste lo que sucede aquí en México, profesor David. Y la verdad es que sí, a mí me sorprende que hablando con españoles, porque tengo conocidos españoles allá en España, he sufrido racismo jamás. En cambio, con mexicanos que estaban en el mismo grupo con españoles, ellos sí que me trataban mal por ser de tez morena. Entonces, la verdad es que es un problema de acá, y ya los españoles, creo que actualmente yo no podría culpar a ningún español de los que conozco del sentimiento que hay de odio y falta de identidad en nuestro país. Eso. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Ante esto, viendo esto, la información que nos está dando maestro David, maestro Nievas, ¿cuál sería su opinión? Aquí en México ha habido mucho debate de esta cuestión histórica, lo que están comentando los compañeros, ¿no? Sí. Muchos hablan de invasión, otros de genocidio, bueno, conceptos que le han dado, ¿no? Ya estamos viendo que esto realmente es un enojo histórico, quizás, un enojo histórico que en estos momentos tal vez no tenía ni caso verlo, ¿no? Pero, ¿cuál sería su opinión, maestro Nievas? Pues vamos a ver sobre el uso de los términos. Yo lo que he llegado un poco a la conclusión, después de muchos debates, etcétera, que, bueno, en primer lugar, yo defiendo
un uso totalmente normalizado de cualquier término que queramos emplear. Eso sí, que no sea excluyente de otro. Y ahora me explicaré sobre eso, ¿no? Y en segundo lugar, la forma en la que se usa interesadamente, tanto de unos pensadores como de otros, refleja en gran parte, digamos, la necesidad, como estábamos hablando en general, de reforzar, digamos, esa imagen traumática, o al revés, ¿no? Crear una imagen, digamos, como más amable, o etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la Academia Mexicana actual, ¿no? Universidades de prestigio, pues que todos conocemos, la UNAM, el propio INA, etcétera, pues lo que se está dando es una especie de reivindicación que yo no termino de entender muy bien, en el que se quiere de manera semántica explicar que el término conquista tiene como unas connotaciones positivas, porque la conquista es como alcanzar algo mediante el esfuerzo, etcétera, mientras que defienden el uso del término invasión solo, no usado como sinónimo del otro, ¿no? Porque la invasión, pues eso es una irrupción de un componente extraño, extranjero, normalmente, que bueno, se puede imponer políticamente o socialmente de una manera muy coyuntural, ¿no? Y entonces es como decir, bueno, vino esta gente aquí, se impuso política y socialmente, pero de una manera así un poco que yo no entiendo muy bien, porque es muy determinista. Siempre nuestro destino era como liberarnos de esa irrupción, ¿no? Entonces es invasión porque esta gente vino, nos invadió, estuvo aquí un tiempo y luego pues folclóricamente, que no es así, ¿no? Al 100%, pues la echamos de una patada y eso es lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo que está detrás del uso de esos términos cuando se quieren utilizar de forma excluyente. Yo lo que defiendo es que los términos se utilicen de forma incluyente. O sea, para la consecución de una conquista militar, ¿vale? Que se puede utilizar el término conquista militar. Lo mismo que aquí en España decimos la invasión musulmana del siglo VIII. También decimos la conquista musulmana de la península ibérica. ¿Por qué? Porque luego se formaron una serie de entidades políticas que, más o menos fragmentadas, pues perduraron durante varios siglos. Entonces, la administración política del territorio durante esos siglos la ejercieron estos musulmanes que se habían impuesto por la fuerza de la arma a partir del siglo VIII, y entonces pues se puede hablar de invasión pues cuando llega a lo mejor Tarik en el 711 y durante las campañas del primer califato, etcétera. Y luego se puede hablar de la conquista de la península, ¿no? Porque se asientan en la península durante muchos siglos. Y en el caso mexicano, pues a mí me parece exactamente lo mismo. O sea, podemos hablar la expedición militar de Hernán Cortés y sucesores, que no es solo él, ¿no? Tenemos a Nuño de Guzmán, a Alvarado, un montón de gente, ¿no? Podemos decir que ellos sí ejecutaron una invasión militar, por así decirlo, aunque con muchos peros, que quiero que veamos, y luego sí, se produjo de facto una conquista desde la perspectiva de la monarquía hispánica, que duró varios siglos, y luego, bueno,
fueron viniendo otros procesos. Aquí lo importante que yo quiero recalcar es que con esta problemática que hemos dicho que se tiene de forma recurrente en torno a la gran fecha de los 500 años que ahora se están cumpliendo el efeméride y tal, se quiere entender todo el proceso con esa fecha. Y bueno, es una cosa bastante puntual en el sentido de políticamente este otro grupo social extranjero se impone a los que había en la región mediante estas operaciones militares, políticas, etcétera, etcétera, pero no hay que olvidar que luego hay un larguísimo periodo que tiene muchísimas fases en la que todos los actores van a ir transformándose y van a ir haciendo pactos entre ellos, se van a ir enfrentando entre ellos, se van a ir mezclando entre ellos, etcétera, etcétera. Y yo creo, sinceramente, que para explicar un poco el génesis de lo que es la sociedad mexicana actual o la posterior al siglo XIX, como lo queramos ver, entender este largo proceso, pues es fundamental. Lo mismo que hay que entender, pues que después de la independencia se hicieron otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, la implantación del español como lenguaje universal que se enseñaba en todas las escuelas, etcétera, etcétera, se hizo ya después de la independencia. Fueron los gobiernos independientes mexicanos los que decidieron tomar esa decisión, ¿no? En algunos casos, lo que se ha interpretado como una presión más fuerte hacia la cultura indígena, la forma de vida, etcétera, etcétera, precisamente se produce en gran medida en ese siglo XIX, principios del siglo XX, en el que el nuevo Estado mexicano necesita de una homogeneización cultural y social para, bueno, esto es lo que pasa con muchas independencias hispanoamericanas. Se tiene que justificar la creación de ese nuevo Estado y tiene que ser un Estado que, según su punto de vista, hay que pensar que en el siglo XIX la gente pensaba así, y a principios del siglo XX, pues será el teorema este que tenían los alemanes, ¿no? Un pueblo, una lengua, una cultura. No 5 culturas, 5 lenguas, 5 pueblos. Y ahí había una problemática para el nuevo Estado mexicano. Porque, claro, ellos tenían que lidiar con gente de la Mixteca, con gente descendiente de yaquis, con gente maya, con gente que habitaba el Valle de Oaxaca, con gente nahuaparlante y otra que no lo era, etcétera, etcétera. Y tenían que tratar de crear uno de esos nacionalismos que estaban de moda, de que la historia pues fuera la misma, la que se encontrara en el colegio a todos los niños, la bandera, los símbolos nacionales, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos arrastrando un poco esas consecuencias. Sí, yo concuerdo mucho con David. Es parte de la creación de los estados decimonónicos, como bien lo dices, se entiende de esa manera, de una lengua, una cultura, un solo pueblo. Y en ese entonces tampoco los podemos crucificar a los mexicanos del siglo XIX. No se veía el mundo de otra manera. O sea, no había alguien que dijera, ay, no, los pueblos pueden ser diversos. En ese entonces no existe esa idea de multiculturalidad dentro de un solo país. No existe, no la hay. Y la mayoría de los estados hispanos, me atrevo a decir todos los estados hispanos, en el siglo XIX intentan hacer algo para homogeneizar un poco a la población. Es verdad, sí se tiene que hablar de un proceso de conquista y después de invasión, por decirlo de algún modo, porque sí, no es en 1521 donde ya de repente ya vino
un gobernador español y ya, ahora yo soy la Nueva España, ¿no? Un proceso más largo, ¿no? Un proceso mucho más largo, es un proceso que empieza en el 19 con las expediciones con la expedición de Cortés, ¿no? Que es la primera en que pone un pie formalmente en el territorio. Y también hay que entender cómo funciona el México mesoamericano, la época prehispánica, en donde no es una sola la entidad existente, son muchas entidades existentes. Hay muchos reinos, muchos principados, incluso hay pequeños pueblos que no tienen un tlatoani, sino un consejo, ¿no? Tienen un tlastoloyan, no un tlatoani. Uh-huh. Entonces también tenemos que entender cómo funcionaba la geopolítica interna y lo que vino a aprovechar, obviamente, Cortés para su expedición. Lo mencionaba David, con el caso específico de la conquista y la invasión musulmana de España. Lo que hace Tarik es aprovechar una guerra civil en el reino visigodo. Aprovecha que lo mandan a llamar porque no quieren a Rodrigo, quieren a otro como rey del reino visigodo de Toledo, y pues estos duques visigodos dicen, hay un tipo acá en el desierto que nos puede echar la mano, pues hay que hablarle. Y que hace Tarik, gana la batalla, pero dice, pero ahora venga a nuestro reino, aquí en México, coloquialmente. Comienzo yo un periodo de expansión y de conquista de la península, ¿no? Y no de toda la península, la gran parte de la península. Lo mismo hizo Cortés. Llegó, le hablan, ¿no? los totonacos de Zempoala y le dicen, fíjate que tenemos a alguien aquí que nos está causando problemas, échanos la mano. Obviamente, no podemos tampoco acusar a Cortés, es que fue malo, yo lo haría, y no sé, Cortés. No, o sea, digo, él venía a conquistar, él tenía muy, muy, muy en mente esa idea de vamos a tener más tierras, no solo las islas, queremos más. Vio la oportunidad, se alía con los de Zempoala, se alía primero con los mexicas, porque su idea no era aliarse con los tlaxcaltecas primero dialogó con Moctezuma, y vaya, obviamente te vas a ir con el más fuerte, si haces de tu amigo al más fuerte, pues dices, de aquí soy, es más fácil, ¿no? Lograr un sometimiento mayor de otras tierras. Le sale un poco mal el plan primero, entonces después ve a los tlaxcaltecas. También tenemos que entender que había un descontento general contra los poderes centrales. No era todo paz y amor. Los mexicas, los mismos en su propia historia lo dicen. La primera vez que intentaron ser un reino fuerte en la cuenca de los 5 lagos de la Náhuatl, pues les sale el tiro por la culata. ¿Cuánta gente no les llegó? Les hizo la guerra, los destruyó, y es más, fueron sometidos un tiempo a Colhuacán y después a Azcapotzalco. Entonces tenemos que entender cómo funcionaba también la geopolítica interna, la geopolítica de la región. Eran reinos contra reinos, alianzas de 3 reinos contra otras alianzas de otros 3 reinos. No todo era tan tranquilo. Los tlaxcaltecas estaban urgidos de un aliado poderoso o de alguien que les echara la mano, porque al final estaban bajo un sitio, bajo un bloqueo comercial. Estaban rodeados hacia el Golfo, hacia el sur, hacia el norte y hacia el centro por aliados de los mexicas y sometidos de los mexicas. Evidentemente, los totonacos que estaban en la orilla eran quizá los que más podían ser influenciados por potencias externas o por gentes externas para la liberación, porque para ellos es visto. Y lo vemos, por ejemplo, en Ixtlilxóchitl o en otros escritos indígenas. Para ellos es visto como, al principio, como una forma de liberarse de los mexicas. Ya después, las epidemias, las enfermedades jugaron un papel muy importante, porque recordemos que muchos tienen la hipótesis de que este Mexiscatzin de Tlaxcala lo que quería era usar a Cortés como un mercenario. Es decir, alguien a quien yo contrato para deshacerme de un enemigo y después me lo quito de encima. Y pudo haberlo intentado, eran 500 españoles o 1000 españoles contra demasiados indígenas. No les salió, porque al final las enfermedades jugaron un papel sumamente importante en este proceso.
Ahora, entendamos también que una vez que cae México Tenochtitlán, Cortés le dice a Cuauhtémoc, tú vas a seguir como el Tlatoani, ¿no? Y entiendo que el Tlatoani, desde el punto de vista de Cortés, es algo así como un señor o un rey, pues te voy a dejar todavía como el Tlatoani de los mexicas. Y ahora sí, aliados con los tlaxcaltecas y los mexicas, Cortés lo que hace es una expansión, de nuevo conquistar ahora en nombre de España el resto de los señoríos mixtecos, totonacos, zapotecos y demás. Porque sí, Cortés llega, tira a México Tenochtitlán, pero en ese día no fue, ya llegó el virrey, ya todos metámonos. Claro que no. Fue un proceso que culmina en 1533 ya con la formación del virreinato como tal. Entonces, ¿qué pasó en esos 11 años, 12 años? Pues que Cortés y otros capitanes españoles, ayudados por nobles indígenas, eso no hay que perderlo de vista, la nobleza tlaxcalteca, totonaca y mexica tuvo mucho que ver en el proceso de conquista después de la caída de México. ¿Qué hace Cortés? Pues manda a Cabeza de Vaca, ¿no? A Núñez, a los Montejo en Yucatán. Incluso Cortés, para no perder contra los españoles que vienen de Panamá, pues se lanza hasta el istmo de Centroamérica. ¿Por qué? Porque evidentemente quería ese prestigio él, ¿no? Y quería obviamente que todo quedara bajo lo que él se denominaría después como la Nueva España. Cortés no lo hace todo solo, no es un Superman que llega, implanta y se acabó, no, lo hace aliado de los mexicas, de los tlaxcaltecas, de los totonacos. Entendamos también cómo funcionan los pueblos indígenas. Los mexicas, una vez que un pueblo perdía ante ellos, no lo exterminaban. Es simplemente ahora me pagas tributo. Y si yo te necesito para que le rompas la cara a otros que están al otro lado, pues vas y lo vas a hacer. Entonces, cuando los mexicas pierden ante Cortés, lo entienden de su manera. No nos vas a matar, pero ahora te tenemos que servir porque así funcionamos. Si ahora ya somos tus tributarios, no nos queda de otra. Ya perdimos contra tus aliados y contra ti, entonces hay que continuar con la misma línea. Ajá, exacto. Entonces, tenemos que entender el proceso de la conquista como es un proceso, no nada más fue en 1521, donde llegaron, nos mataron y violaron, como aquí luego se deben decir, y ya, ¿no? Y todo cambió de la nada, no, fueron 12 años en los que se implementó el virreinato, y desde 1533 hasta 1800, el virreinato no va a dejar de cambiar. El virreinato va a tener un proceso constante de reformas, contrarreformas y muchos cambios. Recordemos, por ejemplo, que lo primero que hacen los reyes de España y las autoridades españolas, el Consejo de Indias, es pues ponen encomiendas, ¿no? Porque necesitamos gente que se haga cargo, a la cual le encomendemos la evangelización y también la creación de las industrias necesarias para que el virreinato funcione, porque si no, créanme que nos hubieran dejado a nuestra suerte. O sea, si para la autoridad española no hubiera sido rentable la conquista, nos abandonan nuestra suerte, déjalos que se maten otra vez entre ellos, ¿no? Se hace la encomienda, los mismos españoles ven que no funciona la encomienda y entonces hacen una reforma y quitan las encomiendas, lo que va a causar también mucho descontento entre los hijos de los conquistadores, que se sienten los legítimos dueños o se sienten los que deberían de ser los más privilegiados en la propia Nueva España. ¿Por qué? Pues porque mi papá vino y conquistó. Y ojo, no hablo solo de españoles, hablo también de muchos nobles indígenas que recibieron encomiendas, y que también se ven afectados por la eliminación de este sistema de encomiendas a mediados del siglo XVI. La Nueva España cambiaba mucho. No fue un ente que solo estuvo ahí 300 años sirviendo de banco a la corona española. Hubo muchos cambios, y como bien mencionó David, es el México del siglo XIX el que empieza a hacer cambios que a la población no le van a gustar, porque la población ya estaba acostumbrada a 300 años de un sistema en el cual, si bien no primaban los indígenas plebeyos, los más iguales, los indígenas nobles primaban bastante bien, estaban bien acomodados con la nobleza criolla. Y
Y como lo comentábamos una vez, para un indígena era más fácil y más sencillo demandar a cualquier otra persona por cualquier abuso, porque pues todo el juicio iba a ser en idioma materno. En el caso, por ejemplo, en el náhuatl, en el purépecha, en el otomí o en el maya, que eran los idiomas oficiales, no del momento, sobre todo el náhuatl, que fue declarado idioma oficial del virreinato. Entonces, para un español era más difícil inventarse un pleito legal, por ejemplo, aquí en la Nueva España, porque tenía que contratar a alguien que le tradujera todo, absolutamente todo, porque los juicios eran en el idioma oficial. Tenemos que entender que este discurso de que vinieron y los expulsamos no es de los indígenas de la independencia, no es de los indígenas del siglo XIX, es de los criollos del siglo XIX, los mismos que vinieron y ya nos expulsaron, los mismos que vinieron y se quedaron. Los criollos tienen que al final que crear este discurso de un enemigo vino y lo tuvimos que expulsar para crear esta nueva identidad. Recordemos, y lo hemos mencionado, Humboldt lo menciona, los criollos eran una minoría dentro de la Nueva España. La inmensa mayoría eran indígenas, era el 60% de la población. ¿Qué ocurrió? Que quienes hicieron intelectualmente la independencia, la casta criolla y la casta mestiza. Son estas dos castas las que al final, la mestiza y la criolla, las que inventan este mito histórico de que alguien vino y lo tuvimos que expulsar. Pero no lo podemos seguir resumiendo en eso, porque es debido a que lo resumimos y aceptamos ese resumen simple y simplista, que seguimos con los mismos problemas. Se lo decía Yol Capoli, y el profesor también, y lo decían, es un trauma histórico que pues nos tenemos que quitar tanto. Obviamente no llegar al extremo de otras personas que odian a los mexicas, ¿no? Porque ahora ya no odian a los españoles, pero ahora ya centran su odio irracional en los mexicas, diciendo que es que ellos esclavizaron y ellos sometieron, y apuesto que si los españoles no hubieran venido, tú serías ahorita un esclavo de los mexicas. No, tampoco va por ahí el asunto. No se trata de buscar nuevos culpables, sino de asimilar las cosas como fueron y de entender que hoy en día ya no tienen que seguir siendo así, porque el problema es ese. Juzgamos al pasado, pero seguimos viviendo en él, porque seguimos bajo sistemas que ya no se adaptan a nuestro presente, y que México diariamente vive y sufre las consecuencias de esos sistemas. Entonces, sí, complementando un poco lo que decía el profesor David, hay que entender más la conquista como el proceso que fue, y entender también las necesidades que ambos bloques tenían, ¿no? O el contexto tanto de España y de la monarquía hispánica, como el contexto de la propia América en ese momento. Que para ninguno de los dos continentes era un contexto fácil, era para nada sencillo. En cuanto a los términos, yo estoy igual en la misma postura que el profesor David. Sí, no me agrada mucho el de genocidio, porque ya es muy... ¿cómo expresarlo? Fundamentalista. Es que el genocidio lo haces a propósito. O sea, tú sabes que vas a matar a 6,000 personas. Planificado. En ese momento Cortés no traía la idea de matar a 24 millones de personas. O sea, para nada. O sea, no es que Cortés haya dicho, vamos a infectarlos a todos. Sí, ya se tenía la idea de que las enfermedades podían ayudar un poquito. Los mongoles ya habían improvisado eso. Pero no fue la intención. O sea, no... En las conquistas no todas traen la intención de eliminar a la población existente para que otra ocupe su lugar. Sí hay sometimiento, toda conquista trae un sometimiento, toda conquista trae un cambio de reglas, pero no fue un genocidio, porque no fue encerramos a todos y los ahorcamos o los pasamos por la espada. Sí fue una conquista, sí fue un proceso de invasión, porque al final se asentaron aquí. Y al final vino un proceso de asimilación, tanto de unos como de otros, y de sincretización. Porque, seamos sinceros, no es lo mismo un ritual católico en un pueblo mexicano indígena a un ritual católico en la Ciudad de México. Como lo mencionaba yo, el catolicismo indígena está muy plasmado y es casi el 80% de sí, es una mentalidad y una cosmovisión indígena, total. Disfrazada, como les he dicho, a veces es un disfraz,
Lo católico es un disfraz para lo prehispánico, para los, para los rituales propios de ese pueblo. Se da una sincretización. Tampoco puedo decir que la ciudad es totalmente hispana, porque estaría mintiendo, estaría cometiendo un error que muchos cometen, porque también en la ciudad tenemos elementos muy, muy presentes de lo indígena. Por eso a lo que voy, se da un sincretismo y una asimilación de ambos en estos 200 años. En 200 años en los que la población hispana y la población indígena se comunican muchas veces en una sola lengua que no es el castellano. Porque para muchos creen que el castellano se implementó desde la conquista y desde la conquista se pusieron escuelas para hablar en castellano y ojo que no fue así. No fue así, no. Al contrario, muchos españoles se molestaban porque los reyes de España no aceptaban hacer al español el idioma oficial del virreinato y tenían que aprender el idioma oficial del virreinato, son los idiomas oficiales, porque no nada más fue el náhuatl, hubo otros. Ya es México el que dice, hay que castellanizar a todos, porque el castellano es el idioma europeo, es el idioma culto desde la perspectiva de los criollos, de los mexicanos del siglo XIX. Dos, necesitamos todos comunicarnos en un solo idioma porque andar escribiendo la Constitución en 200 idiomas, que en ese momento había, pues es totalmente complicado, no es práctico, etc. Entonces, entendamos también que, que lo que acusamos muchas veces al virreinato no lo cometió el virreinato, sino que lo cometen sus hijos, ¿no? Y los mexicanos después. No sé qué otra pregunta, profesor, haya, algún comentario que gusten los compañeros hacer. No sé si me escuchan bien, mejor. Sí. Sí, lo escuchamos. ¿Alguien más tiene algún comentario? A ver, maestro. Sí. Compañero Tucides, levanta la mano. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario. Cuando el compañero Carlos menciona que los mexicas no exterminaban poblaciones, no es del todo cierto. Los mexicas sí podían llegar a exterminar una población si esta población era muy rebelde. Es decir, si se rebelaba en muchas ocasiones, los mexicas primero le imponían castigos muy duros, por ejemplo, les hacían tributar más. Si volvían a rebelarse, no solamente les aumentaban el tributo, les ponían como tributo cosas difíciles de conseguir. Por ejemplo, si ellos no producían jade, pues les obligaban a tributar jade como fuese. Y si finalmente se terminaban rebelando de manera, o sea, si volvían a rebelarse después de estos castigos, sí iban y los destruían casi por completo. O sea, hay crónicas sobre este tema. Ese es lo que le pasó a la gente de Ostuma. Hubo supervivientes, gente que huyó, porque en general los mexicas podían actuar con esa ferocidad, con esa gran crueldad. No, o sea, no es que, como tú lo mencionaste, tú mencionaste que los mexicas no hacían esas cosas, pero sí existen casos de castigos así de fuertes. Era algo que yo quería comentar. Yo sé que no es lo que todos queremos escuchar. Yo personalmente siento admiración por la cultura guerrera de los mexicas, era una gran civilización, pero sí tenían pues, rasgos bastante crueles, aunque un poco para equilibrar la situación, así eran todos en Mesoamérica. O sea, yo conozco casos de los totonacas, donde van y no dudan en causar masacres, ¿no? Como lo que pasó en Tizapacingo, que hasta Hernán Cortés se impacta, según Bernal Díaz del Castillo, va y les reclama que por qué han engañado, por qué vienen a saquear y matar a estas personas con mi ayuda. Bueno, eso es lo que está escrito, eso es lo que dice Bernal, que les reclamó Hernán Cortés a los totonacas. Es decir, no había santos en Mesoamérica, no había corderos, no había víctimas, había jaguares, coyotes, lobos, o sea, todos eran depredadores más o menos pequeños en Mesoamérica. Y bueno, pues también los españoles no eran santos, pero pues de eso no estamos hablando. Y le mando un saludo a mi amigo David, qué bueno que está aquí. Bueno. Aquí estamos. Claro, pues, qué bueno. En realidad, sí, a mí me gustaría también comentar algo al respecto. Existen crónicas todavía por el sur de Hidalgo, en donde los mexicas cometieron bastantes atropellos. Y yo sé que cuando comento esto me critican duramente porque dicen que yo soy anti-mexica, justo como decía el maestro Carlos. No, para nada.
Ahí sí hay datos de mucha gente que recuerda esos abusos que llegaban y así como has comentado, Chris, que llegaban a exterminar población, a violar gente, a matar, a hacer una matanza, una carnicería en pocas palabras, y la gente tenía que huir porque tenía mucho miedo. Recordé mucho cuando supe sobre el silbato de la muerte, porque eso sí fue cierto. La población aún narra estos hechos que se ha venido pues, llegando estos relatos hasta la fecha, que decía la gente que venían haciendo ruidos extraños, que parecía que estaban matando a alguien. Entonces yo asumo que eran esos silbatos y que la gente tenía mucho miedo y se iba, agarraba lo poco que tenía, su familia, y vámonos, nos vamos porque ya vienen otra vez estos malditos, decían, así es como se expresan en esta población por ahí, por Acaxochitlán, el sur de Hidalgo. Entonces es bastante impresionante. Pues muchas gracias por esos acertados comentarios. Bien, pero no tener ya otro problema técnico. Bien, muy bien. Tenemos mitos, ¿no? Y estos mitos ahorita se están ventilando. Y qué bueno que se esté dando así. Términos incluyentes, dice el maestro Nievas, para ir minimizando esta forma de ver la historia, esta forma de ver los hechos, ¿no? Maestro Nievas, sí. Aquí regreso a los mitos, ya se comentó, pero hay algo muy arraigado, hay arraigado. ¿Cómo ve usted desde allá de España? Y esa forma de calificarnos o desacreditarnos entre nosotros mismos. No nada más se da en el medio indígena, se da casi en toda la sociedad, ¿no? Ese término de malinchista. Claro, esto se da por todo un proceso, ¿no? Que se dio, pero hoy se usa esto. ¿Cómo concibe usted esto? Visto desde allá, usted. Bueno, una cosita que tengo que decir antes. En la pregunta anterior creo que me dejé lo del tema de lo del término genocidio. Lo ha comentado muy, muy bien Carlos. Muy brevemente, pues diré que estoy de acuerdo con él, que no se puede afirmar que haya un genocidio planificado, si hay una situación pues que luego va a haber un sometimiento a unos sistemas de trabajo, a una parte de la población bastante grande. Se va a producir una catástrofe demográfica. Yo lo llamo así, una catástrofe demográfica. Tiene muchas causas. Hay causas que son directas y hay causas que son indirectas, ¿no? Aún así, por ejemplo, una de las causas indirectas más normales que se han querido ver, que es la de las enfermedades infecciosas, si realmente hay estudios, por ejemplo, que indican que hay un mayor grado de incidencia de estas enfermedades donde hay un contexto para que se relacionen más todos los actores sociales y además donde el grupo social indígena cambia radicalmente su forma de vida y su forma de alimentación, de habitación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por eso hay un gran repunte en la crisis demográfica cada vez que se hace, por ejemplo, una nueva población, que se hace un repartimiento, que se hace lo que se llaman las congregaciones de indios, que se reúnen a los indígenas, por ejemplo, porque se va a hacer una explotación minera, etcétera, ¿no? Y no estaba tan relacionado con que se juntan esa gente y se les empezara a someter a malos tratos o lo que fuera, sino en muchos casos simplemente porque se les reunía fuera de lo que ellos estaban acostumbrados en materia de dieta, en materia de higiene pública, en materia también social, se produce una desestructuración de las familias porque ya las tareas son diferentes, las cargas de trabajo son diferentes, ¿no?
eso por una parte. Luego había, al final de esa pregunta de la primera, tal cual lo tengo escrito aquí en el guión, que me parece ya una brutalidad, una exageración, esta gente que dice que, bueno, que la conquista, pues que tuvo efectos climáticos, en plan de que murió tanta gente o tal, pues que se produjo un enfriamiento global. Y bueno, esto se puso de moda con unos artículos que sacó la National Geographic, etcétera, y no tiene base. No tiene base porque se va produciendo desde el siglo XIV, incluso un poco antes, desde mediados del siglo XIII, lo que es el final de un periodo que se llama el óptimo climático medieval, y empieza otro en el que hay un mínimo de actividad solar que se corresponde también con un máximo de actividad volcánica, que lo que hacía es que, bueno, el polvo volcánico se acumulaba en la atmósfera y lo que hace es que los rayos del sol rebotaban muchos de ellos y no llegaban a penetrar tanto, lo cual produce, pues bueno, que vayan bajando las temperaturas poco a poco. Y esa pequeña edad de hielo, que se dice que tuvo su pico en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, pues no tiene ninguna relación, es una causa totalmente natural y sobre todo está relacionada con la actividad solar. Ahora mismo, por ejemplo, también estamos empezando un mínimo de actividad solar y se especula pues que en las próximas décadas, incluso siglos, pues a pesar de la acción humana, se puede ir produciendo un progresivo enfriamiento. Si no se ha producido es por causas, parece ser, dicen los geólogos, que es por causas de la tectónica de placas y, bueno, ciertos procesos que se están dando en el interior de la Tierra que no conocemos muy bien, que, por ejemplo, están haciendo que se intensifique la desglaciación, ¿no? Como se llama, el fundimiento del hielo en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Porque, bueno, se ha investigado los científicos tomando mediciones de la temperatura del agua, debajo de la banquisa, etcétera, etcétera. Y parece ser que está relacionado con eso, ¿no? Que, por ejemplo, el de hielo en la Antártida ahora mismo o en el Polo Norte, pues tiene un componente de la actividad humana, pero es minoritario, aunque nos parezca increíble, porque los humanos contaminamos mucho y hacemos muchas cosas mal, es minoritario en comparación con lo que pasa por procesos internos del propio planeta Tierra, que no conocíamos. Y en este caso es exactamente lo mismo. Se produce a partir del siglo XIV y durante estos siglos XV, XVI, XVII este enfriamiento global, pues por causa de la mecánica de nuestro planeta, no por otra cosa. Entonces, la segunda pregunta que había planteado ahora mismo el profesor Tecuani era la de la existencia de este concepto del malinchismo, ¿no? De la traición, de aquellos que durante la conquista como que traicionaron, entre comillas. Aquí volvemos al problema de antes, ¿no? La mexicanización. O sea, todos éramos los mexicas, entonces los que fueron contra los mexicas o para que cayera Tenochtitlan, pues son los malos, ¿no? Y los traidores, y etcétera, etcétera. Esto es una cosa pues que se relaciona pues con ese surgimiento del nacionalismo centralista que hemos hablado antes. Yo simplemente sobre eso aplico un principio muy, muy simple, que es el de, bueno, como ha dicho antes el compañero Carlos, conociendo todo el contexto político, social, cultural del momento, bueno, conociéndolo, teniendo una perspectiva un poco del conjunto, que tampoco es que lo sepamos todo al milímetro, pues sabemos que los diferentes actores políticos, sociales, etcétera, que estoy hablando de los xochimilcas, de los cholultecas, de la gente de Azcapotzalco, de los tlaxcaltecas, de los totonacas, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta gente tenía su propia agenda.
¿vale? Su agenda política en aquel momento, su agenda social, etcétera. Esos actores, cuando ven ese momento, esa coyuntura de que llega este señor extranjero con unas tropas extrañas, con una tecnología extraña, con su propia política, ¿no? Pues, bueno, ahí están ahora mismo los académicos discutiendo sobre si Cortés fue un extranjero útil para esta gente o volvemos a la vieja explicación de que él fue un genio y realmente concibió el aprovechar todas estas discordias para terminar culminando su proyecto político. Realmente vuelvo a lo mismo de antes. Esto es la suma de todos los factores. O sea, hay una manía aquí extraña que no me gusta, que es la de cada vez que en los estudios se aporta algo nuevo, una visión nueva, una perspectiva nueva, se hace como queriendo que esa visión sea la que borre a las demás, que las demás ya no sirven. Y eso no debe ser así. Esa nueva perspectiva tenemos que ver cómo encaja con las demás, porque es lo más científico. Sale esta nueva teoría, la comprobamos, ¿vale? Con el paradigma que ya había, y si al final de esa comparación vemos que todas las hipótesis que teníamos antes realmente no sirven para nada, entonces deshagámonos progresivamente de esa hipótesis. Pero aquí no se está haciendo así, se está haciendo de modo científico. Viene un genio, viene una serie de personas muy intelectuales y dicen, no, ahora hay que opinar esto y no lo otro, porque el otro era mentira. No, vamos a ver. Aquí hay varios factores. ¿Cortés era una persona inteligente? Sí. ¿Era más inteligente que, por ejemplo, Francisco Pizarro cuando empezó la anexión del Tahuantinsuyo? Sí. Era una persona con estudios, era una persona con cierto talento político, que estaba muy bien asesorado por una serie de gente con la que se va liando, como son el Tatoque, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, Chico Mecatal, que era el de la zona Totonaca, que lo llamaban el cacique gordo. Aquí también se ha hablado de Xicotenga el viejo, de Maxiscanci, de Ixtlilxóchitl, de todos estos actores que van surgiendo. También está influenciado por ellos, por sus políticas, por lo que quieren, porque tiene que aliarse con ellos y tiene que contentarlos. Pero sí que es verdad que tampoco podemos negar que al final de todo este proceso lo que pasa es que hay un periodo interino en el que se coloca a Cuauhtémoc como tratoanis teórico y luego una serie de pequeños tratoanis de los que se habla muy poquito, y al final de todo ese proceso, que dura 6, 7 años, una cosa así, lo que pasa es que se refuerza enormemente el poder del nuevo grupo social de los castellanos, y más cuando se implanta el virreinato y llega el nuevo virrey. Entonces tampoco podemos negar eso y decir, no, es que la conquista solo la hicieron los indígenas con intereses indígenas y los españoles eran los tipos que estaban mirando. Pero bueno, pues para estar mirando, luego durante 300 años la monarquía española estuvo administrando la Nueva España, ¿no? Entonces no estarían solo mirando, ¿no? Estaban pues con su propia agenda y supieron erigirse como actores fundamentales. Que al principio, en 1519, cuando pisa las playas de Veracruz, Cortés con su tropa y no tiene ningún aliado, etcétera, etcétera, sí que es verdad que se enfrenta a una organización política, social, etcétera, que no conoce, muy compleja, y que a priori en ese momento parece que es muy sólida y que un actor externo que viene con tan poquita gente no puede hacer nada, pues al final lo consigue. Y ahí, pues, como decimos aquí en España, tan culpable es el que mató la vaca como el que le amarró la pata, ¿no? Entonces, ¿Cortés es un actor fundamental? Sí.
todos sus aliados indígenas, independientemente de su rango social, fueron fundamentales? También. También fue fundamental el apoyo de terceros que estaban fuera de las zonas de influencia. Por ejemplo, en el caso mesoamericano, la inacción de los tarascos fue fundamental también. En el caso hispano, el apoyo indirecto que algunos gobernadores de la isla dan a Cortés, logísticamente durante las fases finales. El papel que va a tener la monarquía desde la península, a veces oponiéndose y otras veces confirmando o teniendo su propia política, etcétera. Es un mosaico con un montón de actores. Entonces, reducirlo a nosotros, ellos, en plan de estos eran los buenos y estos de aquí eran unos traidores. No, mire usted, o quien sea que diga eso. Malinche, pues era una persona pues con su propia agenda, que en ese momento ella vio que tenía una capacidad de elegirse como un actor político fundamental en este proceso y tomó partido. La gente de Tlaxcala, lo mismo, vio que podía exigirse como un actor en este proceso y lo fue. Lo mismo que, por ejemplo, la gente de Cholula al principio escoge certificar la alianza política y tributaria que tenía con la Triple Alianza del Valle y luego cambia. Le pasaron una serie de cosas, entre ellas la famosa matanza, pero también todos los movimientos políticos que se van haciendo después, y son los propios cholultecas los que dicen vamos a cambiarnos de bando y meternos en esta nueva alianza con los extranjeros. Y es una cosa pues que va pasando después de la campaña de Tepeaca, que en algunos casos se hace de forma voluntaria por parte de esos altepel, o se hace de forma más o menos impuesta, en el sentido que sabemos que Cortés decía, bueno, pues voy a pasar por tu zona, con mi ejército tienes dos posibilidades, o te unes a nosotros o permaneces en el bando que estás, por lo cual te expones a que invadamos tu territorio y que luego lo hagamos con él lo que nosotros queramos, ¿vale? Y bueno, ante eso pues había muchos actores políticos que dijeron, bueno, pues me voy a meter en esta nueva alianza, en esta nueva coyuntura, porque bueno, como ha dicho también antes el compañero Carlos, era lo normal, lo acostumbrado, ¿vale? Por ejemplo, hay muchos colegas, yo tengo algunos en las redes sociales, que se ponen muy enfadados, muy diciendo, es que según esa teoría, pues la ex cantera de Toloyan estaba dentro de un ciclo, como de todos las primacías políticas que había habido antes, imperios o como le queramos llamar, ¿no? Que era desaparecer. Y ellos defienden y dicen que no sabemos si realmente en ese momento estaban en un momento de decadencia política o no, o estaban en un momento previo a una nueva etapa de expansión, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, lo que estaban acostumbrados los actores políticos de la zona era eso, que antes de Tenochtitlan, Azcapotzalco había sido la cabeza tributaria principal y la potencia principal hasta la década de 1430. Y en su experiencia, pues solo llevaban 80 años, 90 años, en los que Tenochtitlan progresivamente había ido creciendo y se había aliado con otras cabeceras fundamentales como Texcoco y Tlacopan, que no era solo Tenochtitlan. Entonces, para ellos era muy normal. Decían, ahora parece que va a cambiar esto políticamente, que va a ser Tlaxcala con estos aliados extranjeros la que va a tener la primacía política. La cosa se decanta en este sentido, pues vamos a explorar esta nueva posibilidad. Aquí, esto es como, vamos a ver, como el que luego tiene las respuestas
porque sabe cómo ha sido el devenir histórico posterior, etcétera. Pero en ese momento, la gente del siglo XVI, pues no sabía qué era una encomienda, no sabía que en el siglo XVIII se iba a imponer el régimen de la hacienda en provincias costeras, no sabían lo que era la pimentocracia, no sabían que se iba a imponer eso, no sabían que iba a surgir un futuro Estado mexicano a partir del siglo XIX, que iba a tener esta serie de problemas, etcétera, etcétera. Y como no lo sabían, ellos actuaron de la mejor manera que vieron en aquel momento, según su interés. Entonces, simplificarlo de manera que digamos, es que esa gente fueron unos traidores. ¿Traidores a quién? ¿A ti, persona del siglo XXI? Pues bueno, perdóname que te diga, persona del siglo XXI, que bajo ese punto de vista tu abuelo era un traidor. Porque tu abuelo, cuando tenía 20 años, pues tenía sus propios intereses. Y a lo mejor pues quería un trabajo mejor, quería mudarse porque el patrón le estaba haciendo trabajar muy duro o quería robar bancos o lo que fuera. Es que eso no se sabe, ¿no? Y aquí hay una cosa que, bueno, a mí también me gusta que la gente reflexione sobre esto cuando hablamos sobre los antepasados. En la línea directa de los antepasados de todas las personas que a lo mejor estamos aquí hablando en este momento, os aseguro que si hacemos el estudio genealógico y tenemos más o menos noticias de lo que hicieron todos nuestros antepasados, pues los antepasados ya sabéis que cuanto más arriba, más ancha se hace la pirámide, ¿no? Entre esos antepasados seguro que había gente que era muy honrada, trabajadora, etcétera, pero también seguro que había gente que en aquel momento, con los estándares de su tiempo, pues a lo mejor eran unos criminales, eran unos indecentes o lo que fuera, incluso desde nuestra perspectiva de AD, porque había personas que en aquel momento a lo mejor estaban consideradas de que eran personas muy buenas, que hacían lo correcto, que se comportaban normal, ¿no? Que eran personas de bien, etcétera, pero los sometemos a un juicio de nuestro punto de vista o de lo que nosotros pensamos de lo que está bien o está mal socialmente, y entonces nadie resiste el corte. Porque dices que todos nuestros abuelos, pues a lo mejor tenían una moral diferente acerca de millones de cosas, trabajo, sexualidad, forma de comportarse con los demás, los castigos físicos hasta hace unas décadas, pues era una cosa relativamente normal. A día de hoy, pues, por ejemplo, aquí en España, a nadie se le ocurre que un profesor castigue a los niños de la escuela, ¿vale? Porque están muy protegidos en ese sentido y, bueno, eso se considera un abuso impresionante. Pero, bueno, en los años 50, 60 en España, pues los maestros a los alumnos les pegaban con una regla si no se sabían la tabla de multiplicar. Y se consideraba que era lo normal. Entonces, vamos a ver. En la historia hay muchas cosas que han ido cambiando, otras se han mantenido más o menos similares, pero hay que tener en cuenta eso. Y entonces, hacer esos juicios de valor, como el del manichismo, pues a mí me parece una pérdida de tiempo, en el sentido de, bueno, ¿para qué te sirve esto? ¿Para qué sirve esta reflexión? ¿Para satisfacer un ego en el presente? ¿Para satisfacer una idea política, como hemos dicho antes, de lo que debía ser la historia de México? En plan de, bueno, la historia de México, según el nacionalismo mexicano implantado en el siglo XIX, principios del siglo XX, pues es que todo el mundo en el siglo XVI, si no eran mexicas, pues ya no eran de los buenos. Eran potencialmente de los otros, de los malos. Entonces, eso es ridículo. Bueno, agregando un poco lo que dice David, sí es ridículo, y de hecho este mito, esta idea del malichismo surge con la independencia. Recordemos, bueno, no sé si han visto imágenes de cómo se representa la Nueva España. La Nueva España se representa como una mujer, y esa mujer no es otra que Malinche.
Entonces, obviamente los mexicanos del siglo XIX, los criollos, los mestizos que fundan México, pues necesitan romper también un poco, necesitan romper con España, esa es la idea. Romper con España y con todo lo que significa España. Y obviamente lo que significa España para nosotros en el siglo XXI no era lo que significaba para ellos. Entonces, para ellos España era esta imagen conciliadora hasta cierto punto de la mujer indígena que representa la Nueva España, que es Malintzin, con el rey o con el hombre que representa a la España, ¿no? Entonces, obviamente como criollo y mestizo, pues no es que ya no puedo seguir con este mismo discurso, pues necesito crear uno nuevo. Y obviamente rompes con él y entonces creas una imagen, ¿no? La imagen de la Malintzin como algo negativo, como la que traicionó a su propia patria, que así lo manejan, así se ha manejado. Cuando, bueno, es que la idea de patria pues no existía. Dos, pertenece a una etnia, a una nación indígena totalmente diferente a la mexica. Y es degradarla mucho. Malintzin no es cualquier mujer, en el sentido de no es una mujer del común, como nosotros, que somos gente común. Malintzin no fue dada en tributo al rey de Potonchacam, creo nada más porque estuviera bonita. No, es princesa de otro reino, es hija de alguien importante, a la cual le es arrebatado como castigo, porque pues se rebeló, no les pareció a los mexicas, llegaron, le arrebataron a sus hijas, y muchas cosas más, y pues damos a las hijas en tributo a otro hombre, ¿no? Como regalo a otro, o las vendemos. ¿Qué es lo que pasó? Pues Malintzin no nada más habla su lengua materna, que se dice que es no recuerdo el nombre, es el idioma, pero vaya, tiene un idioma diferente al náhuatl, y además por ser miembro de esta nobleza mesoamericana, pues habla la lengua franca, la lengua del comercio, la lengua de los negocios, la lengua de la política, que es el náhuatl. Ya después llega a Potonchacam y aprende el chontal de esa región, que es el idioma maya que va a utilizar ella para comunicarse con no recuerdo su nombre, no era Alvarado, no me acuerdo cuál era, con ese español que también habla el maya yucateco, que son idiomas muy similares. Hablamos de que podrían ser como el portugués y el gallego, sumamente similares. Y decirle malinchista es quitarle esta importancia para el proceso. Es un actor principal. Es alguien que entreteje también la política de Cortés. O sea, Cortés no nada más llega con estas ideas, la tiene a ella, que le dice y que le enseña cómo son los tejemanejes de la política de la región. O sea, ella sabe cómo se maneja la política porque pertenecía a una familia noble. Era hija de un señor, de un tlatoani, de un rey. Evidentemente tenía esta formación y sabía cómo era la política en la región. No traiciona a nadie porque no pertenece al pueblo mexica. Todavía si hubiera sido mexica, te digo, claro, llámale traidora, ¿no? Pero no lo fue. Pero es esta búsqueda de malos y búsqueda de buenos, en los que se ha basado mucho la historia de México. Y sí, el término actualmente ya no debería ni de existir, pero lo vemos cada vez que hacemos un comentario acerca de que, pues no, la Nueva España no era tan mala, no, pues tuvo sus defectos como todo el sistema, pero tuvo estas y estas y estas virtudes. Entonces la gente sale con que eres un malinchista y vete a besar a los españoles, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y te acusan, ¿no? Incluso de que tus ancestros vinieron, y así de, bueno, los de todos, no nada más los míos, en dado caso. Entonces, sí, estos términos realmente no son los correctos, obedecen obviamente a una necesidad política, ¿no? Y lo vemos más ahorita, ¿no? Con este cambio de gobierno que tuvimos en México, que justamente le tuvo que tocar a este gobierno estas conmemoraciones de los 200 y los 700 años, ¿no? Los 700 años de la conquista y los 200 años de la independencia. Y tenemos discursos, obviamente, que van enfocados a esto. Oye, aguántame. Carlos, un detalle importante que quiero señalar es que no tiene tanto que ver con este gobierno. Los gobiernos anteriores eran igual en cuanto a su discurso indigenista. El problema es que le tocó a y ahora todos los grupos políticos se unieron contra él. Y yo no voy a dar una opinión política porque yo no estoy ni en favor ni en contra del gobierno.
soy neutral, me quiero mantener neutral, apolítico, para mantener pues, mi objetividad a la hora de juzgarlo, pero no se trata de que... No, yo sí lo que iba es que cae en vicios, que cae en los mismos vicios de anteriores. Obviamente tenemos, como dije, la mala fortuna de que a este gobierno le toca lidiar con estas fechas importantes. Ok, Porque son nada más, fechas bronceadas. hay que aclarar que de todas formas eso hubiera pasado con otros gobiernos. Ah, sí. La única razón por Sí. la que se critica más a es porque es el que está en el poder. De hecho, es algo súper típico. O sea, ya desde que yo era niño, yo recuerdo a mi padre quejándose del gobierno y del que sigue, y del que sigue, y siempre va a haber alguien. Yo lo que iba es que, por ejemplo, como es que sí, obviamente le hubiera tocado hubiera hecho los mismos, caído en los mismos vicios, ¿no? Como de pedir, hacer que pidan perdón y mandar cartas. A lo mejor también porque el presidente actual se la da de que sabe, se puso la sigue la misma, pero no, y se sigue la misma escuela. Lo que ves A ver, un momento, nacionalista. Un momento, termine, maestro Carlos, ¿sí? Hacemos los comentarios, vamos a ver ese orden. Sí. Y bueno, estamos en la línea de la explicación del malincismo, ¿sí? Lo que iba es que este mismo gobierno va con la misma línea del malinchismo, del genocidio y de todos estos actos, ¿no? De la historia nacional, ¿no? De la historia bronceada. Y cae en los mismos vicios, ¿no? Y no hemos visto realmente ni siquiera... Dejémosle que a lo mejor no evolucionan ellos como políticos, ¿no? Pero nosotros como sociedad vamos en la misma línea a veces y quizás somos contados los que tratamos de evitar esta línea de buenos contra malos, negro, blanco, bronce y dorado, pero no hemos caído en que ya no es así. La historia no se resume en eso. Aquí estábamos los buenos, del lado derecho, del lado izquierdo están los malos. En todo lo que está en Mesoamérica era bueno y todo lo que vino de Europa es malo. Obviamente caemos, como lo hemos dicho, en el lado opuesto. Todo lo que vino de Europa es bueno y todo lo que había era malo. Y no dejamos este discurso confrontativo que explicándolo un poco a la visión de cómo veo que está en España, a España pues ahora ya le va y le viene. No, y está en todo su derecho, pues ellos no son los del problema. El problema es nosotros, que no superamos estas cosas, que seguimos con este trauma histórico, y como me diría una profesora de historiografía del siglo XIX, somos un pueblo de traumados, porque no dejamos esto atrás. Y decía la maestra, con La jaula de la melancolía, ¿no? O Octavio Paz con su libro, todos los que tratan de explicar cómo es el mexicano, al final dan con que pues, es que estamos traumados. Y ya, en eso nos resumen. Y lamentablemente, y a lo mejor Cristian Tucídides no me va a dejar mentir, cuando platicas con una persona de a pie, te das cuenta que cómo no darle la razón a Octavio Paz cuando dice que estamos algo traumados cuando lo vemos diariamente. No solo en las discusiones ahorita por el Bicentenario y por los 700 años de la conquista, sino a diario con ciertos comportamientos como lo mencionaba David, que llegas al Oxxo y nada más porque estás más moreno, ya te ven con cara de, ¿vienes a comprar o a robar? Así, tal cual. Y eso viene de un trauma que traemos atrás. Entonces, ¿cómo no decirle a estos hombres si estamos traumados? No estamos traumados cuando ves que realmente sí traemos este tipo de traumas atrás, ¿no? Del malinchismo, de que nos mataron y nos violaron, y de que muchas cosas más. Por no aprender o por no tratar de entender el proceso histórico, el proceso de la conquista. Tampoco entendemos el proceso de la independencia y mucho menos el proceso de conformación del México moderno. Porque todos nos lo seguimos con lo bonito, con lo que nos han contado siempre, ¿no? Y obviamente nadie se pone a dudar de su historia patria hasta que se mete a estudiar historia. Oye, Carlos, quiero decir que concuerdo con lo que dijiste. A las personas comunes, a la gente de a pie, sí le interesa la historia, antes que nada es algo que quiero decir. Yo me he dado cuenta de que por X o por Y razones, pues no tienen el mismo acceso al conocimiento que nosotros, pero a la gente sí le gusta la historia. Lo malo es que sí les ha afectado la manera en la que los han instruido. En eso concuerdo totalmente.
Y yo quisiera resaltar un detallito, que afortunadamente, pues, con pláticas como esta y haciendo divulgación, yo creo que estamos afortunadamente contribuyendo a que todos esos mitos se mueran y a que creemos una interpretación mucho más acertada de lo que también los acontecimientos pasados. Porque yo lo veo así, ¿no? O sea, finalmente nosotros venimos de dos grandes pueblos guerreros, o sea, el mundo mesoamericano y el mundo castellano. Yo creo que podemos sentirnos orgullosos del legado que nos han dejado ambas sociedades. Yo creo que así deberíamos tratar de verlo y seguir avanzando, no con la idea de que fuimos derrotados, no fuimos derrotados, ni siquiera existíamos. Más bien con la idea de que venimos de grandes sociedades, de grandes culturas con mucho legado y que ese legado nos acompaña todavía a nosotros. Eso es algo que yo también quería resaltar, pero sí, concuerdo en tu visión, un poco deprimente, pero pues es la realidad. O sea, el mexicano sí tiene problemas con su propia historia y es triste, pero eso me hizo recordar cuando estaba en la secundaria y luego en la preparatoria. Lo que te enseñan, lo que traen los libros de textos es para llorar, es un drama. Es una canción de amor mexicana, ¿no? Una novela trágica de televisión. Una disculpa, maestro Carlos. Y vamos concluyendo a ver, maestro, tú sigues. Vamos concluyendo un poco la participación porque Yorka Poli tiene rato. Una disculpa, maestro, que tiene la mano levantada. Sí, tiene razón. Ya para escuchar al compañero también. Para concluir, entonces, sí, es una falta, ¿no? Del buen aprendizaje o de la enseñanza de la historia, al final. Profesor Yorka Poli. Maestro Yorka Poli, te escuchamos. Gracias, les agradezco que me permitan antes de retirarme. Quisiera hablar del contexto actual, moderno del malinchismo, porque yo lo noto como un esfuerzo de las clases dominantes, que el contexto ya no nos dieron de la guerra de independencia, por aislarnos del mundo, particularmente a los pueblos originarios. Porque si analizamos de qué lugar del mundo han venido los mayores esfuerzos para la preservación de las lenguas y culturas originarias, nos damos cuenta que tristemente los nombres que aparecen son extranjeros y son personas extranjeras quienes han hecho este gran esfuerzo. Por ejemplo, aquí en la zona donde tengo el privilegio de vivir, han sido alemanes, italianos, ingleses, estadounidenses, los que han preservado la cultura y la lengua. De hecho, una de las mejores investigaciones sobre las leyendas de la Sierra de Songolica, que es donde vivo, la hizo una persona angloparlante. Y la hizo muy bien, mucho mejor que lo que intentó hacer tiempo después el gobierno del estado de Veracruz. Así que siento que el colocar la etiqueta de malinchista, aquel que se deja ayudar por el extranjero, es un esfuerzo de, como decimos, ¿no?, de patadas de ahogado por parte de la clase dominante interior para que el exterior no nos llegue a echar la mano y nos permita ser quienes somos, lejos del mexicacentrismo y de estas cosas tan interesantes, ¿no? Tenemos todo el derecho de pedir la ayuda del extranjero y recibirla como la hemos recibido. Y si eso nos hace que nos llamen malinchistas, pues bienvenido sea el mote, porque entendemos, como bien lo mencionó el profesor David de España, que pues realmente fue una buena estrategia, ¿sí? Y si mi estrategia de preservación de mi cultura y de mi lengua va a ser dejarme ayudar por los grandes conocedores que vienen del extranjero y no están con el prejuicio que tienen nuestros paisanos, pues mejor, ¿no? Porque lamentablemente el prejuicio contra las lenguas y la cultura está arraigado en nuestro México. En cambio, las personas de Polonia, de Alemania, de Estados Unidos, etcétera, que tengo el gusto de conocer, ellos están maravillosos y dicen, pues enséñanos tu idioma, enséñanos tu cultura. Y no pasa así con los mismos vecinos de aquí, ¿no? Tienen el grado de maestros y ya no quieren hablar náhuatl, no les da vergüenza hablarle a la comunidad en náhuatl porque sienten que con eso pierden autoridad. Entonces, creo que realmente ser malinchista, a mi entender, es
como lo fue en aquel tiempo, una buena estrategia. Es todo, compañeros. Compañeros, mira, híjole, podríamos seguir platicando con más profundidad y qué experiencias y conocimientos tan ricos. Sí, aquí se están vertiendo. Nos quedan Angie. 10 minutos, perdón, 10 minutos es lo que a mí me comentaban los compañeros, que eran 2 horas de charla con Roberto Nievas, y entonces, más intervenciones que vayamos concluyendo, ¿sí? Está Angie Cantú levantando sí, la mano. Angie Cantú, sí, con la mano, por favor. Tiene la palabra, Angie. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es para mí un gusto, un agrado interactuar en su grupo. La verdad, te estoy escuchando su Bienvenida. charla. Gracias, muy amables. Lo que a mí respecta es esta parte que muchas veces no tenemos la culpa de que nos hayan cortado parte de nuestra identidad. Pero también es responsabilidad de nosotros como rescatar lo nuestro, revalorar lo nuestro y sobre todo está en nosotros el rescatar la lengua originaria. En mi caso soy parte de soy producto de un proceso de castellanización. Mi papá fue maestro de educación indígena, pero le tocó el proceso de castellanización. Obviamente a mí ya no me permitieron aprender el idioma náhuatl tan valioso. Sin embargo, es para mí un agrado. Yo creo que mis raíces me jalan. Es para mí un agrado. Yo soy parte de esta fusión. Mi mamá es nahuablante de la región de Tehuacán y mi papá del nahuablante de la Huasteca Potosina. Pero sí es bien padre cuando tú vas, interactúas con los abuelos, con los sabios, con los expertos, y es la manera en que tú te enteras de la historia desde los vencidos, y te enteras de que realmente no fuimos vencidos, sino que nuestras abuelas, como sus abuelos las guardaban en las cuevas para que los españoles no se las robaran. Y entonces, cuando tú vas con los sabios de la comunidad, ellos están orgullosos de la piel morena, porque dicen, no fuimos tocados, no fuimos mancillados. Y entonces, es esta otra parte de ver a las personas blancas que de pronto decimos, bueno, soy blanco o soy de piel clara. Pero cuando los abuelos te dan esta voltereta donde dicen, bueno, es que eres claro, eres de piel un poco más clara más bien, porque recuerda, seguramente, revisa en tu historia, seguramente tu abuela fue abusada por un español para que tú pudieras tener esa piel blanca. Entonces, es cuando tú te regresas a tus raíces y como que te queda esta parte de hacerte un autoanálisis, ¿no? O sea, ¿qué tanto es la sabiduría de nuestros abuelos, ¿no? Revalorar. Y en nuestros idiomas nacionales, no solamente es el hablar, sino es el sentir, el hacer, el actuar. Son prácticas socioculturales que aún siguen vivas, que siguen latentes. Y bueno, es nuestra historia propia. Gracias, muy amables. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, estamos aprendiendo, pero así, a pasos agigantados. Le damos la palabra a Andrés. Compañero Andrés, ¿tiene la palabra? ¿Levantó la mano? Sí, muy bien. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí escuchando su plática. Y al final de cuentas creo que nosotros tenemos parte hispana y tenemos de nuestros antiguos abuelos. La tendencia se genera a veces, porque a veces nos identificamos más con un determinado grupo social. Yo a través del tiempo soy maestro de educación secundaria y me ha gustado leer y he leído muchísimos libros en este tiempo. Sin embargo, sabía que algo no estaba bien, veía a la filosofía de los griegos, me metí a investigar muchísimo sobre otras culturas y cuando yo me asiento y me pongo a investigar los símbolos, el gran conocimiento de nuestros abuelos, quedo impactado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una sabiduría tan profunda que los propios españoles, aunque se diga que ellos estaban preparados y que Hernán Cortés, pues al final de cuentas, aquí también había un conocimiento y mucho mayor, porque era un conocimiento ancestral que se fue transmitiendo. Dicen que eran muchas culturas,
habría que ver que son los mismos símbolos. En todo Mesoamérica predomina el mismo simbolismo que es tan profundo, que es tan... No se puede explicar en tan breve tiempo lo que he descubierto. Es cierto que debemos de quitar ese odio, ¿no?, contra los españoles, pero también es cierto que tenemos que encontrarnos a nosotros mismos con ese profundo conocimiento, un conocimiento tan que te lleva a amar la naturaleza, a vivir de otra forma, ¿sí? Que los españoles trajeron una idea religiosa también, totalmente diferente a la que se vivía acá, que hubo castigos y que hubo donde quiera, ¿sí? Habría que ver y revalorar nuestra cultura, cosa que no han hecho los gobiernos. Tienen un discurso a favor del indigenismo, pero no solamente que hables la lengua, sino que conozcas la cultura. Cuando los españoles llegan y hay una destrucción masiva de libros, en ese momento nuestra cultura queda sepultada. Sin embargo, seguimos viendo por acá, en los museos, en muchísimos espacios culturales, vemos una gama de simbolismo, de conocimiento ancestral, pues que sí es digno de detenernos, ¿no? Mantenerse en ese espacio y irte a la cultura, ni a favor de los españoles, y tampoco decir que nuestros abuelos también eran perfectos. Donde quiera, en cualquier sociedad hay problemas. Entonces, revalorarnos a partir del conocimiento realmente de nuestra cultura. Y pues estoy agradecido de escuchar una versión, porque yo también he escuchado las versiones de los que están a favor de los mexicas y que ese odio que se ha generado, pero hay que entrar a la cultura, y en la cultura van a descubrir una gama inmensa que ese conocimiento en estos momentos se puede aplicar. Gracias. Gracias, maestro. Tenemos dos intervenciones todavía breves, se nos está terminando el tiempo para darle la palabra al maestro Nieves. Tucídides. Bueno, yo simplemente voy a comentarlos algo muy breve, muy rápido. Yo creo que para poder avanzar como sociedad tenemos que dejar de fijarnos demasiado en los aspectos negativos de los periodos históricos que han creado y configurado a nuestra sociedad. Porque eso no nos va a llevar a nada. Es mejor que aprendamos a valorar los aspectos más positivos, porque simplemente no es útil concentrarse demasiado en los aspectos negativos, y además a veces se exagera con ello. Creo que vamos a estar más satisfechos cuando empecemos a valorar nuestra historia del modo correcto. O sea, tanto la historia que nos traen nuestros antepasados del lado español, culturalmente, cuando empecemos a juntar esto del modo correcto, Está perdiendo señal. Vamos a empezar a dejar de iniciar y vamos a poder iniciar, pues, creo que la historia en ese sentido va a servir. Creo que eso es lo que yo quería comentar, y pues es todo. Les agradezco, por cierto, que también me hayan invitado. Y ya me debo retirar. Maestros, David, amigo, cuídate. Cuídense. Gracias, José Arturo. Le damos la palabra. Gracias. Una intervención breve. Un saludo a todos. Gracias, Cris. Muy buenas tardes. José Arturo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto los saludo. Soy José Arturo Solorio. Yo me acerco a estos conversatorios por el interés de seguir consolidando el aprendizaje de la lengua náhuatl. A nivel personal, estudié la licenciatura en Economía en la UNAM. Y bueno, he disfrutado mucho, agradezco mucho al profesor David, tanto al David de allá de España como a David Castillo de NOCNIP. Me parece que hay algunas ausencias importantes en lo que se ha dicho en cuanto a cómo se conforma el grandísimo mosaico de nuestra identidad. La raíz negra, tan importante en nuestro país, en el sur nuestro de Guerrero, Veracruz. Incluso la raíz que nos hereda lo propio de los zapotecos, la raíz filipina,
y en fin, a lo largo del invento, ¿no? Del Estado Nacional México, pues toda la parte del exilio español y todo eso que nos ha venido enriqueciendo como sociedad, ¿no? Yo creo que el abrir el espacio para estos grandes aportes que nos permiten visualizar un evento como el contacto, ¿no? Y como la consolidación del virreinato y el posterior consolidamiento del Estado Nacional México, como una historia hipercompleja, ¿no? Como una historia muy lejos del maniqueísmo de la historia oficial, muy lejos del maniqueísmo de los proyectos políticos, o de la inmediatez, vaya, de los proyectos políticos que hoy pues vemos ya rebasados. Y aquí es donde me gustaría simplemente aportar un poco. Yo creo que lo importante ahora es sensibilizarnos respecto a la complejidad de la historia de nuestras sociedades, pasar y trascender esta idea de buenos y malos cuentos de blanco y negro para entender que existen un montón de aspectos y un montón de contextos que van moldeando, ¿no? El proceder de diferentes grupos en diferentes momentos, ¿no? Con diferentes visiones de futuro y con diferentes visiones y proyectos civilizatorios. Y eso como que nos va preparando un campo, ¿no? De madurarnos a nosotros como personas, como ciudadanos, hacia lo que, digamos, viene, ¿no? Hacia ese proceso en el que, pensándonos como humanidad, nos puede ayudar a madurar, ¿no? A pensarnos como ciudadanos del mundo, como gente de la humanidad, o sea, no solamente como mexicano, no solamente como americano, ¿no? Sino más bien como que somos el género humano, ¿no? Somos el género humano y vemos que en nuestra historia está plagada, ¿no? De claroscuros, está plagada de contrariedades y de complejidades, ¿no? Y en esa medida ser más sensibles, ¿no? Y en esa medida ser más empáticos, ¿no? Y a la hora que hoy volteamos a ver la reactivación del conflicto palestino-israelí, hoy que vamos a ver lo que está pasando ahorita en Canadá, ¿no? Hoy por la mañana veía una entrevista que hacía un mexicano de Chiapas allá que vive en Alberta, Canadá, a unas mujeres de las naciones indígenas de allá de Canadá, ¿no? Estaban afuera, él estaba grabando afuera de una iglesia católica que recién la habían quemado antier, me parece, antentier, porque, pues, como ustedes sabrán, seguramente están enterados de que han encontrado un montón, ¿no? de fosas clandestinas con decenas y decenas de niños indígenas canadienses de lo que es Canadá, que fueron parte de ese proyecto del gobierno canadiense, franco-canadiense, para esto que estábamos hablando, homogeneizar, ¿no? Para que todos hablaran una misma lengua, para que todos creyeran una misma cosa, para que todos le apostaran a un proyecto, ¿no? Y lo hacían secuestrando a los niños, ¿no? Y lo hacían tanto la iglesia como la policía, como el propio Estado, ¿no? Entonces, fue muy interesante y fue muy revelador la escena que ocurre, porque llega una mujer blanca canadiense, franco, de ascendencia francesa, y se encuentra con un descendiente directo, con un indígena canadiense, ¿no? Y es muy conmovedora la escena porque los dos lloran, ¿no? Tanto uno como otro lloran ahí afuera de la iglesia quemada. Y la mujer blanca le pide perdón al chico indígena, y el chico indígena pide perdón, ¿no? Por si acaso alguno de sus hermanos incendió la iglesia, ¿no? Porque hay esta sensación de que a final de cuentas no podemos quedarnos solamente en la ira y en el rencor, ¿no? Si no trascendemos eso y buscamos un punto de conciliación, entonces no hay avance, ¿no? Y a final de cuentas, el palestino, el mexicano, el guatemalteco, el salvadoreño, no encuentra un punto de paz, ¿no? No encontramos un punto de paz. Y aquí es muy cierto, como decía recién compañero Tucídides, hay que buscar lo mejor, ¿no? Y hay que establecernos en lo mejor y en la hermandad, ¿no? En la hermandad, yo creo que del género humano, para en todo caso visualizar un futuro mejor, ¿no? Ante todas las problemáticas que tenemos de cara al futuro, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues, agradezco muchísimo todo lo que han enriquecido para quienes tuvieron la oportunidad de estar aquí, la visión de la historia de nuestro pasado como gente americana, como gente mexicana. Y pues, hasta aquí me despido. Muchas gracias a todos. Gracias. Una brevísima intervención, maestro Carlos. Sí, ya solo para terminar, ya como conclusión, no es fácil desde el punto de vista de mexicano tocar el tema, porque desmenuzas
y eliminas muchos mitos con los que creces desde niño. Entonces, como lo decía Tucídides, no es que no les interese la historia, más bien nos enseñan mal. Entonces nos enseñan a creernos tanto estos mitos que cuando alguien viene y te dice, no, mira, investiga y ve que no es así, reaccionas como hemos visto que reaccionan, por ejemplo, en las redes sociales. Más allá de romper con los mitos, creo que tenemos que empezar a vivir un poco más en paz con lo que pasó, porque no lo hacemos. Y tan no lo hacemos que seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez. ¿No? Etiquetar a alguien de malinchista, etiquetar a alguien de indio, etiquetar a alguien dirían algunos, de colonizado, ¿no? O de que si vives en una comunidad indígena y no crees en lo que creían antes, ya no eres indígena, ¿no? Cuando el mundo avanza, las cosas cambian, no todos podemos vivir en lo que hacíamos hace 5 años y mucho menos vamos a vivir en lo que hacemos hace 50, ¿no? Y tratar de encontrar este balance y esta reconciliación entre los dos orígenes que estamos viendo ahorita. No quiero hablar del origen negro ni nada de eso porque ahorita pues no es el conversatorio para eso, pero sí tratar de conciliar estos dos orígenes, ¿no? Que hasta la fecha no hemos conciliado a nadie, ¿no? Resumir algo tan simple como es que soy más blanco que mis hermanos, y es que a lo mejor a mi abuelita la violaron, es en este momento muy absurdo. Es negar el hecho de que hubo españoles que les gustó el modo de vida indígena y se quedaron a vivir en un pueblo. Y eso pasó. Eso pasó, y como una vez le explicaba a un compañero por Facebook en una discusión, quizá a mí no me llega tanto el hecho de que me digan que mis ancestros españoles vinieron a violar y a matar, porque mis ancestros llegaron apenas hace 100 años. Se internaron en un cerro junto con con un grupo de indígenas a sacar adelante el pueblo en el que actualmente vive mi familia, ¿no? Entonces, esa no es mi historia es otra, ¿no? Y si hubo españoles que vinieron a la mala, hubo unos cuantos que a lo mejor sí lo hicieron, pero los demás se quedaron a hacer familia. No podemos resumir todo en violaciones, en saqueo, en destrucción, porque los humanos no somos todos así. Hubo españoles que realmente tomaron esposas, hicieron familias, y esas familias son las que están viviendo actualmente en el México, son el resultado de eso. No niego que hubo atrocidades, nunca lo he hecho, pero no podemos resumir la historia en esas atrocidades. No puedo explicar el hecho de que una persona sea más blanca que otra en es que a ella le hicieron algo malo a sus ancestros, porque no va por ahí. No todo fue malo, no todo fue color de rosa, no todo fue negro. Eso es lo que tenemos que entender, y como decía José Arturo, conciliar para tener una mejor nación, para tener un mejor país, para poder seguir avanzando y centrarnos en lo que realmente nos compete. No voy a hablar de eso porque no es el momento, pero realmente hay otras cosas que realmente merecen nuestra atención. Y mencionaba algo muy importante, una persona blanca de Canadá que pertenece a este grupo que intentó homogenizar a la población, y una persona que fue víctima, ¿no?, de esta homogenización, pidiéndose perdón mutuamente. Y me recuerda algo, no tenemos que pedirle que las autoridades españolas no nos tienen que pedir perdón a nosotros, es que nosotros somos los que nos tenemos que pedir perdón a nosotros mismos. O sea, porque si hablamos de que yo tengo dos orígenes, a lo mejor uno de esos cometió atrocidades contra el otro. Son dos abuelos que tengo enfrentados en mí, porque ellos ya se murieron, ya no tienen ningún enfrentamiento. El enfrentamiento lo tengo yo conmigo mismo, ¿no? Entonces es el mexicano el que le tiene que pedir perdón a sí mismo, el que se tiene que pedir perdón a sí mismo para ya dejar el trauma y seguir adelante, ¿no? Es lo que quiero concluir. Que entendamos que la conquista se dio en su contexto, bajo sus condiciones, y que hoy en día en el siglo XXI tenemos otro contexto, otras condiciones, y somos el resultado de todos esos factores de hace 500 y de hace 200 y de hace 100 y de hace 5 años. Bien, gracias, maestro Carlos. Con eso concluyo. Bien, gracias, maestro Carlos.
nos hemos pasado de tiempo por respeto al maestro Nievas. Le damos la palabra al maestro Nievas para concluir esto. Bueno, habéis dicho unas cuantas cosas. Cuando ha venido esta participante y ha dicho esto de que su familia le decía que por su rama ellos se veían un poco más blancos y tal, y decía esto, bueno, me he reído un momento, no quería reírme de esta persona ni nada parecido, no, pido disculpas si ha parecido eso. Es que, vamos a ver, mi opinión al respecto es muy similar a lo que acaba de decir Carlos. Yo entiendo que esto, pues, bueno, es una cosa que desde México se dice por cuestiones internas de, bueno, de este racismo, de esta pimentocracia que ha habido desde hace tantos siglos, pero hay que tener en cuenta pues, muchas cosas, ¿no? Dentro de los grupos humanos, incluso sin mezcla significativa con otros grupos humanos externos, pues hay fenotipos que son de piel más clara y otros más oscura. Y no tiene nada que ver con ningún aporte externo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esos aportes externos, genéricamente, pueden venir colaterales por muchos motivos. Y en el momento que se hizo, digamos, ese mestizaje, por así decirlo, no sabemos cuándo se produjo. No sabemos si se produjo hace 500 años, no sabemos si fue hace 300, no sabemos en qué contexto fue. No sabemos si fue un inmigrante de finales del siglo XIX que buscándose la vida fue a México y se casó con una mexicana o no, o tuvo relaciones ilícitas con alguien, ¿no? Y bueno, pues como ha dicho el compañero Carlos, reducirlo todo a que todas las interacciones en ese sentido que llevaron al surgimiento de, pues que bueno, que haya personas con rasgos más mestizas que otros, etcétera, sean a causa de violaciones, pues no me parece bien, en el sentido de, vamos a ver, en un contexto militar, ¿vale?, de una invasión, de una operación militar, etcétera, pues sí que es verdad que se producían este tipo de cuestiones. Sí que es verdad que en un contexto, por ejemplo, de una encomienda, de una hacienda y tal, a veces se producían abusos de este estilo y aún a día de hoy se siguen produciendo en muchas partes del mundo. Pero eso no es excluyente de que otra gente, en una proporción muy elevada, pues simplemente tenían relaciones los unos con los otros, de diversas maneras, ¿vale? Casándose, no casándose, lo normal en aquellos momentos, pues si se formaba una familia, pues era hacerlo así, aunque, bueno, existían otras figuras como la de la barraganía, en algunos casos los hombres poderosos podían tener una segunda pareja, pero no estaban casados con ella. Bien, había varios tipos de fórmulas, ¿no? Y ahí, pues, como he dicho antes, la sociedad ha cambiado. Entonces, hace 500 años a lo mejor no tenían nuestro concepto del amor y la gente se quería o no, o se relacionaba por otras cuestiones. Y bueno, eso fue variando a lo largo de los siglos. Entonces, vamos a ver, es lo mismo que si yo cojo ahora, qué buena reflexión, y digo, por ejemplo, en un país como Francia, pues todas las mujeres francesas o hombres franceses 100%, digamos, que descienden desde hace siglos de franceses, pues sus bisabuelas, tatarabuelas, etcétera, que vivían desde el siglo XVIII hacia atrás, ¿no? Pues como entonces la sociedad era tan así, ¿no? Y tenía unas prácticas sociales a veces un poco duras y brutales, etcétera, pues nunca conocieron el amor y todos los hijos fueron frutos de relaciones que podríamos calificar hoy en día como violaciones, ¿no? Y eso me parece un poco, no sé, no me parece correcto decir eso, porque dentro de esa casuística de a lo mejor un pueblo de Francia en el siglo XVII, en la Dordoña, pues entre los matrimonios que había, pues habría
yo qué sé, 20 o 30 matrimonios. A lo mejor, pues, en esos matrimonios había un montón de casuísticas. Un tipo que le pegaba a la mujer, otro que le trataba estupendamente. Una mujer que se había quedado viuda porque el hombre había ido a la guerra o donde fuera y no había vuelto. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y se daban dentro del mismo pueblo, de la misma comunidad humana, multitud de situaciones. Entonces, reducirlo todo a un mismo tipo de interacción, pues no me parecería. Bueno, ya para terminar mi intervención, para no extendernos más de las 2 horas, tenía aquí otro par de preguntas que no hemos tocado, o sí hemos tocado colateralmente, pero había una última que sí me gustaría comentar un poco de eso, que es que me preguntabais que qué lectura o autores podía sugerir a los que están escuchando esto o lo escuchen después, que a mí me gusten y me parezcan significativas sobre este tema. Yo me he apuntado unas cuantas y ya pues aprovecho para comentaros que, bueno, al principio yo hice un inciso y dije que las investigaciones que se han hecho desde la Academia Mexicana de unos décadas a esta parte son muy buenas. También las que se han hecho desde el mundo académico estadounidense. Y aquí tengo varios títulos que son muy recientes, ¿no? Pero que me parecen significativos. El primero de ellos que os sonará, pues el libro de Matón Moctezuma, el de Muerte al filo de la obsidiana, que está muy bien, pues bueno, para hacerse una idea general, pues, de este militarismo de la sociedad mexica, del concepto que tenía de sí misma, de sus propios, digamos, mitos. Y en ese sentido me parecía muy interesante. Bueno, ya sabéis todos los libros de la línea, pues bueno, que se han hecho tipo de estudios antropológicos de así es como vivía los mexicas en el día a día. Estos estudios que se han hecho, pues bueno, de desentrañar un poco la religiosidad, la cosmovisión de estos pueblos y tal, pues bueno, ahí tenemos una serie de autores de la Academia Mexicana, algunos de ellos vivos y otros, bueno, recientemente pues pasaron a mejor vida, como decimos aquí, pero bueno, son títulos que también se deberían considerar, ¿no? No solo quedarse en el clásico este de la visión de los vencidos, sino pues todos estos libros y tal de cómo era la vida diaria de una partera mexica, cuál era la cosmovisión por ejemplo, un estudio súper interesante que me leí yo, así, dato curioso, era sobre cuál es la interpretación del mundo animal dentro de las comunidades chinantecas, indígenas, tanto actuales como históricas, y era muy interesante. Simplemente yo lo encontré como una tesis doctoral y me lo leí y era fascinante, ¿no? Más libros, pues por ejemplo, el que sacó Camila Townsend sobre Malinche, o sea, la mujer que habitualmente se ha llamado Malinche, pero que no se llamaba así. Es un estudio muy bueno de su figura. Tenemos, por ejemplo, sobre los castellanos, pues tenemos El mundo de los conquistadores, de Saloma, que es un resumen bastante bueno. Todo lo que podáis leeros de Matthew Restal y Michel Audig, como por ejemplo los libros de la conquista indígena de Mesoamérica, este es de 2008, o el clásico de los 7 mitos de la conquista española de 2004. Pero en general todo lo que se pueda leer de estos autores pues me parece muy bueno. Y luego pues bueno, yo en el grupo mío este de la conquista de México y tal, que estáis invitados, podéis entrar, tenemos una lista de bibliografía y de hecho cada
cierto tiempo pues vamos recomendando obras y bueno, si tenéis interés por estos temas, por profundizar en ellos, pues eso desde una perspectiva del historiador, del antropólogo, del arqueólogo, etcétera, etcétera, pues eso, tenemos una lista bibliográfica muy extensa que os puede ser de utilidad. Pues nada, yo, si no tenéis nada más que decir o que preguntarme, pues ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Ha sido un placer escuchar vuestras opiniones, responder a vuestras preguntas y bueno, cuando queráis, ya sabéis dónde estoy. Gracias, maestro Nievas. Muchas gracias, Carlos Nieves. Igual, muchas gracias, profesor. Gracias por este momento tan bonito de compartir, ¿sí? También pedí una disculpa, me estuve riendo, porque estaba contextualizando el proceso histórico de aquellos tiempos, haciendo en qué contextos vivimos hoy, cuando sometían a los pueblos. Híjole, vemos el sur del país, aquí en México, cómo están sometiendo a los pueblos. Bueno, estamos hablando en el siglo XXI, ¿no? Digo, ese proceso histórico se está repitiendo y a veces cuando escuchamos un discurso de alguna autoridad decimos, porque ese párrafo es de Zaratustra, ese párrafo es del arte de la guerra. Y hoy escucho esto y digo, ay carajo, esos contextos, escenarios que vivimos ahorita, ¿de qué parte histórico está, no? Caray, por eso me reí, discúlpeme si me estoy riendo, pero bueno, discúlpeme, maestro Carlos. Bueno, estamos concluyendo, y es cierto, quizás desde el punto de vista de cada quien, empezamos más, ya somos 12, ¿sí? Compañeros que se están yendo por respecto al tiempo de todos, y se están saliendo. Tenemos una sociedad más, religiosamente sincrética, ¿no? Y de ahí tenemos una religión indígena, una lengua híbrida que quizás enriquecida para algunos y para otras debilitada, pero aquí hemos comentado mucho de la lengua náhuatl, ¿no? Cómo se ha enriquecido con las otras lenguas en contacto. Entonces, esta lengua la tenemos hoy, en el siglo XXI. Dejar aspectos negativos de la historia es muy cierto, y eso refiere de que debemos de leer más historia, pero no tan solo repetirla como está hecha, sino reflexionarla, analizarla, y llegar a un punto de acuerdo, decía Arturo, ¿no? Un punto de acuerdo, todos ahí, que es algo complejo. La historia a algunos nos apasiona, ¿sí? Desde nuestro punto de vista. En México tenemos ese dicho que dice, cada quien cuenta la fiesta como le fue. ¿Sí? Entonces, de cómo nos ha ido, vemos la historia, ¿no? Vemos la historia. Muy bien, hemos enriquecido, tenemos que acomodar, y esto es muy importante, esas nuevas tendencias o nuevos conceptos sobre la historia en la actualidad, ¿no? Y para no detenernos, sino quedarnos pensando en que ayer es igual que hoy, ¿sí? Porque si nos quedamos en ese contexto, caray, nos detenemos. Y en muchos aspectos de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra lengua, está en ese contexto. Y es el debate constante que tenemos. Claro, naturalmente que la historia nos debe sensibilizar, más empáticos con nosotros mismos. Finalmente, caminamos juntos, ¿sí? Caminamos juntos, cobijados. Hace rato dije con la palabra de los abuelos. Hoy digo, cobijados con la palabra de los abuelos, pero con ese calor de la historia que hemos vivido. Con ese calor de la historia que sentimos y que tenemos. Y no tan solo la historia de México, sino esa historia universal. Hoy, en el siglo XXI, que tenemos contacto tan rápido con las redes o con los medios electrónicos, de aquí, allá y de allá para acá. Gracias por este tiempo que nos dedicó maestro David. Hoy que estamos aquí compartiendo, usted compartió con nosotros, le agradecemos mucho, ojalá en otro momento. Disculpa, maestro Carlos, sí, yo les dije hace rato que eran 2 últimas intervenciones, sí, por el tiempo de todos los demás. Les agradezco mucho. Maestro David López, gracias por este grupo tan valioso y por la invitación a maestro Nievas, que hoy, la verdad, fue un honor escucharlo, un honor compartir con usted, un honor escuchar a todos, ¿sí? Las aportaciones de todos. Y esto nos hace más grandes, nos hace más fuertes, pero sobre todo sensibles a nuestro ser como seres históricos. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, de verdad, y les agradezco que estén aquí con nosotros, acompañándonos. Maestro Nievas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A lo mejor fue muy inoportuna la solicitud, ¿verdad?
Bueno. Te agradezco bastante de corazón que haya aceptado, que hayas estado aquí con nosotros y que nos haya, pues ahora sí que ampliado nuestra visión en cuanto a la perspectiva histórica que ustedes tienen allá del otro lado del mar con respecto a este evento histórico que tenemos aquí en México de gran importancia. Muchísimas gracias, de verdad. Y aquí estamos, siempre tenemos nuestros conversatorios abiertos para usted. El momento que usted quiera participar es bienvenido siempre. De igual manera, alguna ocasión visita nuestro país, como aquí decimos siempre, mi casa es su casa. Gracias, maestro. Muchas gracias a vosotros. Igual, muchas gracias por estar aquí con nosotros, profesor. Fue un honor poder compartir esta conversación con usted, de un historiador ya profesional como es usted, a uno que apenas empieza a andar en esto como servidor. La verdad, muy grato, muy grata la participación de usted aquí con nosotros. Como le exhorto la misma invitación que David, aquí estamos todos los sábados. Muchas gracias también a todos los demás profesores, el profesor Tecuani por dirigirnos esta tarde. Y pues sí, muy agradecido, la verdad, de estar aquí con ustedes. Y nos estaremos viendo ya en 8 días para el siguiente conversatorio. Espero que todos nos acompañen igual. Y pues ya será todo por mi parte. Tlazokamati, Miyak Nochi. Tlazokamati. Miyak Tlazokamati, no Wampo, Cazador Tecuani. Tlazokamati. Adiós, ya, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Más, Mosehuican, Tlazokamati. Tlazokamati, Miyak Nachan Mofanti, no Wampo Yowan. Tlazokamati, yo sí.